hace falta que esto lo sepan, sino que esto lo pueden saber, mejor dicho, cuando vayan al radio teórico, pero ahora como para tratar de definir lo que es una impedancia compleja, porque esta impedancia Z que está acá va a ser un número complejo. Por eso estábamos viendo recién números complejos. Vamos a ver esto primero. Yo tengo acá una fuente de tensión alterna en el cual la voy a expresar a esa tensión alterna como B máximo por E a la J omega T. Si ustedes recuerdan, recién hablábamos de la ecuación de Euler, donde E a la J omega T era justamente un valor en el cual estaba descompuesto por una parte que era cosenoidal y otra parte que era senoidal. O sea que dentro de todo esto, esta tensión alterna que tengo acá es una tensión que tiene una forma de onda que puede ser senoidal o cosenoidal. Recordemos que una tensión alterna, creo que ya lo habíamos visto, era una tensión que variable, que podía variar de esta forma en función del tiempo. O si es cosenoidal, también podría variar en esta forma, en función del tiempo. Donde los valores, esto que tengo acá, es lo que llamamos B máximo. Los valores que tengo acá es B máximo. Entonces, quiere decir que esta tensión representada de esta forma sería una tensión alterna que aplica una resistencia y una inductancia. Y acá lo tenemos. Esta sería la tensión alterna que nosotros estamos aplicando. Ahora, si aplicamos la ley de Kirchhoff a esa tensión, podríamos decir que la tensión alterna aplicada, esta que está acá, esta tensión alterna es igual a la caída en la resistencia más la caída en la inductancia. Más la caída en la inductancia. La caída de tensión en la resistencia está dada por R por I, como ya sabemos. Y la tensión BL sobre la inductancia está dada por la ley de Lenz. L por derivada de I con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que para saber cuánto vale I, tendríamos que resolver esta ecuación. Y esta ecuación, como ustedes ven, esto es una ecuación diferencial, dado que tenemos acá derivada de I con respecto al tiempo. Esta ecuación diferencial, como ustedes habrán estudiado, es una ecuación diferencial de primer orden que tiene una solución característica en función de I igual a K por E a la J omega T. Esa solución, todas las ecuaciones diferenciales de primer orden se resuelven de la misma manera. Entonces, I de T, la solución, que es la que buscamos, cuánto vale I, es K por E a la J omega T, donde K es un valor constante y si esta es la solución de esta ecuación diferencial, si yo reemplazo el valor de I dentro de mi ley de Kirchhoff que apliqué, voy a poder saber cuánto vale I. Entonces reemplazo esta I acá y me queda RK por E a la J omega T. O sea, el R por el I. El I era este. Y acá la L diferencial de I con respecto al tiempo, ¿qué hago? Derivo esta ecuación. I de T por K a la J omega T. Esta es una derivada sencilla, dado que derivar E a la J omega T en función de omega T es directamente KJ omega T por L a la J omega T. ¿Se entiende eso? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Mírate. Bueno. Pero acá, para poder resolver esto, me hace falta saber cuánto vale K. Ese K es una constante, tenemos que saber cuánto vale. La despejamos de esto, cuánto vale K, y encuentro que K vale justamente esto que está acá. O sea, simplemente he despejado K de toda esta ecuación, ¿no? Cuando ya tengo el valor de K, ya sé cuánto vale K, lo único que hago, reemplazo ese K
en la solución de la ecuación diferencial. Y termina siendo que I vale justamente esto que tengo acá. ¿Y qué veo acá? Veo que tengo mi tensión alterna, que era todo esto, dividido algo que es justamente un número complejo, y que ese número complejo está determinado por la parte real con el valor de la resistencia y la parte imaginaria con el valor de omega por L. Y a este término, omega por L, a omega por L es lo que le vamos a llamar reactancia inductiva. Reactancia inductiva. ¿Sí? Inductiva. Profe, Sí. una pregunta. ¿Esa L minúscula de dónde sale? ¿Cuál L? ¿Esta? La minúscula. No, no, no. Justamente en el recuadro de arriba que dice K igual a algo. No, no, en el de abajo. Ah, En este. ese. Sí, esa L. Esta L es omega L, es mayúscula, no es minúscula, perdón, ahí está mal. Pero Ah, ok. es la misma L que venimos arrastrando de acá arriba. Igual que acá, esto debería ser mayúscula. ¿Está? ¿Qué era L? El Gracias. coeficiente de autoinducción de una bobina. ¿Sí? Y el conjunto del coeficiente de autoinducción por la pulsación omega es lo que llamamos reactancia inductiva. ¿Omega quién era? ¿Alguien sabe quién era omega? Omega era igual a 2pi por F, donde F es justamente la frecuencia de nuestra corriente alterna. Por ejemplo, si yo dibujo acá una onda sinusoidal de tensión alterna, ¿cuánto, ¿cuánto vale la frecuencia alterna que nosotros tenemos en nuestro país? ¿Cuánto vale? 50 Hz. 50 Hz. 50 Hz. En Estados Unidos, ¿cuánto vale? 60 Hz. ¿Sí? Si acá hay 50 Hz, quiere decir que acá, desde que se cumple un ciclo de la onda senoidal de tensión, acá tendremos justamente 20 milisegundos. ¿Eh? 20 milisegundos. Recuerden que frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, T. El periodo era desde acá hasta acá, Ahí eso va. era T. Entonces, si hacen 1 sobre 50, les va a dar justamente 20 milisegundos. ¿Está? Bueno, entonces, quiere decir, como veníamos viendo que el valor de I que obtuve era la corriente esta alterna que va a circular por mi circuito, estará dada por una tensión alterna, B máximo por E a la J omega T, dividido R más J omega L. Y justamente a ese grupo de R más J omega L, que estoy poniendo acá, es lo que yo llamo impedancia. Y como es un número complejo, será una impedancia compleja. ¿Está? Entonces, mi circuito, como yo le había dibujado antes, puedo decir que esto es una impedancia Z, que vale justamente lo que acabo de decir yo acá, Z, donde Z es igual a R, una parte real, más una parte imaginaria, multiplicado por XL. Donde XL era esto que habíamos dicho acá. Quiere decir que mi corriente, esta I que pasa por acá, estará dada, mi corriente I estará dada por una tensión
alterna dividido una impedancia. Por ley de Ohm. ¿Está? Entonces, nuestra impedancia es un número complejo. Imagínense, como les decía recién, teníamos que operar con números complejos. ¿Por qué les decía eso? Porque si yo tengo un... yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer esto. Tengo una fuente de corriente alterna y tengo en serie dos impedancias, o tres, lo que sea. ¿Qué vamos a tener que hacer? Esta sea Z1 y esta sea Z2. Entonces yo tendré, por ejemplo, una en la Z1, voy a tener, por ejemplo, 3 ohm de resistencia más J 2 ohm de reactancia inductiva. Y Z2 tendré, por ejemplo, 1 ohm de resistencia más J10 de reactancia, ohms. Todo esto se mide en ohms. Tanto la parte real, que es la resistencia, como la reactancia. Esto se mide en ohms acá y esto también son J2 ohms. ¿Ok? Y bueno, vamos a tener que sumar acá parte real y parte imaginaria para obtener cuál es la Z equivalente. ¿Ok? Imagínense también si tuviéramos ¿qué pasaría si tuviéramos dos impedancias en paralelo? ¿Cómo vamos a resolver eso? Con la suma inversa sería. Claro, vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. La 1 sobre la Z total igual a 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2. Y acá esto a qué era igual. Esto era igual a Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2. ¿Ok? Entonces, fíjense, es lo que les decía recién, ¿por qué usar la calculadora? Porque en un momento, esta impedancia que está escrita en forma binomial, acá voy a tener que multiplicar, o sea que la voy a tener que pasar a forma polar a esta impedancia para poder operar. Y después que opere, voy a tener que dividir el numerador sobre el denominador y voy a tener que también volverla a pasar a este resultado de acá abajo, que está en forma binomial, lo voy a tener que pasar a polar para poder dividir. Entonces voy a estar constantemente haciendo esos pasajes. Y para hacer esos pasajes necesitamos la calculadora para avanzar y no perder tanto tiempo en sacar la raíz cuadrada, la parte real, la parte imaginaria y el arco tangente de la parte real, la parte imaginaria, etcétera, etcétera. Entonces, busquen usar esa calculadora para que puedan avanzar y hacer los circuitos o resolver los circuitos más fácilmente. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces habíamos dicho que nuestra Z, que está acá, era justamente el resultado de esto, y este J omega L es lo que llamamos nosotros reactancia inductiva, JXL. Fíjense que el signo de la parte imaginaria, en este caso, cuando es una bobina, queda positivo. Y aparte que esa reactancia XL, voy a volver a la página en blanco esa reactancia XL igual a contra omega por L, dijimos que omega era igual a 2πf. Si yo dibujo, vamos a hacer un dibujo acá. Si yo dibujo, acá pongo frecuencia y en ordenadas pongo XL, que es la reactancia inductiva, que se mide, voy a poner acá para que no nos olvidemos, se mide en ohms. Si yo hago, supongo que, si pueden silenciar el micrófono ese, por favor. Ahora. ¿Qué? ¿Extra fuerte? ¿Cmo era? No, Violetita, no me acuerdo. ¿Vos te acordás, Marina, cuál es? Chicos, silencio el A micrófono. las 5. Ahí está. Vale, está. Bueno, como les decía, si yo represento el valor de la
y reactancia inductiva en función de la frecuencia, esto, ¿qué tipo de función me da? Una función lineal, ¿verdad? Una recta. Y esa recta que tienen acá, ustedes ven que a medida que aumenta la frecuencia, el valor de la reactancia va tomando mayores valores en ohms. Quiere decir que a mayor frecuencia, una bobina impediría más el paso de la corriente. ¿Por qué? Porque toma mayor valor en ohms. Y si ahora pienso que la frecuencia disminuye, los ohms van disminuyendo y la corriente va aumentando, según la ley de ohms. Y si yo llego al punto este, en el límite donde la frecuencia es cero, ¿qué es frecuencia cero? ¿Qué sería frecuencia cero? Corriente continua. Corriente continua, exactamente. Si yo llego a frecuencia cero, que sería corriente continua, me encontraría que la reactancia toma el valor de 0 ohms. Y es justamente lo que nosotros decíamos cuando estudiábamos el circuito en corriente continua RL, que después del transitorio, la bobina se comportaba como un cortocircuito. O sea que, como ustedes ven, todo va de la mano a medida con lo que habíamos dicho en corriente continua. Cuando suba la frecuencia, mayor valor de reactancia. ¿Ok? Bueno, entonces ya estamos viendo cómo se comporta este elemento bobina cuando trabajamos sobre corriente alta. Ahora, el mismo análisis que hicimos recién, podríamos hacerlo si es un circuito RC. Aplicamos una tensión de corriente alterna, ponemos una resistencia, un capacitor, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, esta, ¿qué decía Kirchhoff? Que la tensión aplicada alterna es igual a la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en el capacitor. O sea, la caída de tensión en el capacitor era 1 sobre C integral de I diferencial de T. ¿Y qué me encuentro ahí? Me encuentro que esto es una ecuación íntegro diferencial, y que su solución de esa ecuación íntegro diferencial tiene la misma forma. Es un K por E a la J omega T. Eso es matemática pura y recontra sabido. Entonces, otra vez hacemos el mismo proceso. Si esta es mi solución, ¿qué hago? Reemplazo I acá en la ley de Kirchhoff y me queda todo esto que está acá. Opero, o sea, en este caso saco la integral E a la J omega T es una pavada, dado que el número es y se deriva y se integra muy fácilmente. Directamente queda K por sobre J omega C, el C venía de acá. Despejo K nuevamente. Una vez que despejo K, como hice en el caso anterior, meto el K en la solución característica. ¿Cuál era mi solución característica? Esta que tenía acá arriba. O sea, llevo K, este valor de K que ya sé cuánto vale, lo llevo acá. Y de esa manera obtengo que el valor de la corriente que va a circular me queda justamente como está, después de haber reemplazado K. Como ustedes ven, acá en el denominador tengo otra vez mi tensión alterna dividido un número, y es un número complejo. Y ese número complejo está representado en la parte real por la resistencia y la parte imaginaria por 1 sobre J omega C, donde C es justamente la capacitancia que tenemos en nuestro circuito. Bueno, acá simplemente sacando el J del denominador y pasarlo al numerador, te queda R menos J omega C. ¿Saben cómo hacer eso, no? Cómo pasar del denominador al numerador el J. ¿De acuerdo? Multiplicando por J abajo y J arriba.
Entonces abajo le queda J por J, J cuadrado. J cuadrado es igual a menos 1. Entonces por eso aparece este signo menos. Y al término 1 sobre omega C, es lo que vamos a llamarle reactancia, pero ahora reactancia capacitiva. Ya. Reactancia capacitiva. ¿Ok? Entonces, mi reactancia capacitiva, XC está dado por 1 sobre omega C. Nuevamente, estamos observando que la reactancia capacitiva XC, que se mide en ohms, no nos olvidemos, depende de la frecuencia, porque acá está omega. Depende inversamente, obviamente, está dividido. Si yo hago un gráfico, como el que está acá, de XC en función de omega, recuerden que omega es 2πf, ¿qué va a pasar? A medida que aumenta la frecuencia, aumenta omega, el XC va disminuyendo, se va haciendo cada vez más chico, tendiendo a cero. En el infinito, frecuencia infinita, supongamos la X tiene 0 ohms, estaríamos acá. Y si disminuimos la frecuencia y nos vamos hacia frecuencia 0, ¿qué valor toma la reactancia? La XC tomaría valores aproximados a infinito. Y tener un circuito donde la frecuencia sea casi 0, estamos hablando de corriente continua. ¿Verdad? Si en corriente continua habíamos dicho que después del periodo transitorio el capacitor se comportaba como un circuito abierto. Y es justamente cuando tendemos a 0 la frecuencia, la reactancia capacitiva toma valor infinito. Si esto toma valor infinito en ohms, ¿qué corriente podría circular por acá? Ninguna. Entonces estamos otra vez diciendo lo mismo que habíamos dicho cuando estábamos en corriente continua. Una vez que el capacitor se cargó, el circuito dejaba de pasar corriente por el circuito. Recuerden, el LED ese que poníamos en serie se apagaba y por lo tanto quedaba como un circuito abierto. ¿Está? ¿Quedó claro, chicos? Sí, sí. Bueno, ese es el asunto de las impedancias complejas. Acá tengo dos impedancias, una inductiva, otra capacitiva, y las puedo representar, como dije, a esta impedancia, ya que son números complejos, sobre el plano complejo. Y ahí tengo representaciones de las dos impedancias. Esta que está acá arriba, este punto, será justamente una resistencia y una reactancia. Este que está acá abajo será una resistencia en serie con una reactancia capacitiva. Y ahora fíjense en una cosa, si no existiera la resistencia, si tuviera valor 0, directamente este R2 valdría 0, quiere decir que solamente tendríamos la reactancia. O sea que este punto que está acá, ¿quién es? Es justamente la bobina. Y lo mismo en el circuito capacitivo. Si este R1 fuera 0, este punto, ¿quién sería? Solamente el capacitor. Quiere decir que nuestras reactancias, todo el eje positivo de J, se representan todas las bobinas. Y en el eje negativo se representan todos los capacitores. Muy bueno. Y en términos generales podemos decir también que las impedancias únicamente tendrán como dominio el cuadrante 1 y el cuadrante 4.
¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué no en el 2 y en el 3? Y porque no existe resistencia negativa, digamos. Exactamente, no existe resistencia negativa. Entonces quiere decir que nosotros cuando pidamos representar una impedancia en el plano complejo, tiene que estar en el 1 o en el 4. Nada más. Muy bien. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, ejemplos de impedancias de origen inductivo. Por ejemplo, 3 más J20. Justamente estos son circuitos de R con bobina. 3 sería 3 ohms de resistencia, 20 ohms de reactancia. Este que está expresado en esta forma polar, tengo 14,1, 45. Si el ángulo es positivo, estoy hablando que estoy en el primer cuadrante. ¿Ok? Otra forma de representar esto, ¿qué sería? E a la J90. E a la J90 es justamente en el plano complejo, esa es la representación exponencial. Estamos hablando de un valor que está acá. 1, justamente en 1, porque este R de recuerden cómo se representaba, era R por E a la J tita. Como R en este caso vale 1, quiere decir que estamos en 1 ohms. Y es justamente una bobina pura. Acá hay otra forma de representar, trigonométrica. Tenemos 40 por el coseno de pi sobre 3 sería el valor de R. Y 40 por el seno de pi sobre 3 sería el valor de XL. Estoy hablando que es una XL porque veo que el J tiene signo positivo. O sea que estoy representando todas esas reactancias en esta zona, en el primer cuadro. Si fuera capacitivo ahora, en forma binomial, fíjense, el J es negativo, quiere decir que estamos ya en el cuarto cuadrante. Acá, si lo represento en forma polar a esa impedancia, tengo el ángulo negativo, por lo tanto quiere decir que estoy acá abajo, con ángulos negativos, menos θ. Este que está en forma trigonométrica, ¿qué pasa acá? ¿Cómo sé yo en este caso? Bueno, acá estoy viendo que el ángulo es negativo, y evidentemente, por más que diga positivo acá, ustedes saben que el seno de menos 45 es negativo, o sea que esto termina siendo negativo, al fin y al cabo, por más que esté representado como positivo. ¿Ok? Esas son las formas de representar la impedancia en el plano complejo. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro, chicos? No sé si me están escuchando o si se han dormido. Sí, profe, todo bien. Bueno, sigamos entonces. Ahora ya vimos que la impedancia era una impedancia compleja representada a través de números complejos. Ahora vamos a ver otro concepto, ángulo de fase. El ángulo de fase. Pero para ello antes vamos a ver esto. Esto ya lo van a haber visto en teórico, pero lo repasamos. Yo acá tengo una fuente de tensión alterna y una resistencia. Acá tengo una fuente de tensión alterna y una bobina, y acá una fuente de tensión alterna y un capacitor. Si yo dibujo la tensión alterna, en este caso representada por B máximo por el seno de omega t, es la sinusoide esta de acá arriba. Y si yo dibujo la corriente que está circulando por acá, la corriente la puedo dibujar también como una sinusoide, y ustedes fíjense que no hay ningún tipo de desfasaje de las ondas entre tensión y corriente. Esa característica pasa en corriente alterna cuando hay una resistencia.
Ahora bien, cuando hay una bobina, miren lo que pasa. Otra vez tengo la tensión alterna en forma sinusoidal, representada por B máximo seno omega t, pero la corriente I que circula por aquí, vemos que atrasa, la forma de onda atrasa 90 grados con respecto a la forma de onda de tensión. Y acá vemos que hay un desfasaje de 90 grados en atraso. Y si fuera un capacitor, sucede justamente al revés. Tengo la tensión alterna y la corriente, esta es la forma de onda de I, vemos que adelanta 90 grados con respecto a la tensión. Y esas son características que se producen en corriente alterna. Una la hace atrasar, la otra hace adelantar, y si es resistencia pura, no atrasa ni adelanta. Pero si hubiera combinaciones de elementos, por ejemplo, en esta, que acá hubiera una resistencia, el atraso que se produce de la corriente ya no va a ser pi sobre 2, sino que va a ser un poquito menos de pi sobre 2 de acuerdo a los valores de resistencia. Entonces, mi forma de onda ya no nacería de acá, sino que podría estar naciendo un poco antes, o sea que podría ser una onda que esté algo así. Entonces ya el desfasaje que hay acá entre este punto y este punto ya no toma valor pi sobre 2, sino que toma valores menores. Lo mismo pasaría si acá hubiera una resistencia. Si acá hubiera una resistencia, en vez de atrasar, de adelantar pi sobre 2 la corriente, sería un valor mucho más chico. O sea, quiere decir que mi corriente podría llegar a ser una cosa así. Entonces ya este ángulo que hay desde acá hasta acá ya no toma un adelanto de pi sobre 2, sino que un valor menor. Entonces, esas son las diferencias que habría entre tensión y corriente cuando hay elementos combinados. Y a ese desfasaje que hay entre tensión y corriente es lo que nosotros denominamos ángulo de fase. ¿Ok? Ese es un concepto que tenemos que tener en cuenta. Entonces, otro conceptito más, y ya para terminar este asunto, vamos a ver el concepto de lo que es la notación fasorial. ¿Qué es notación fasorial? Bueno, acá vamos a ver, nosotros tenemos esta tensión alterna, teníamos esta tensión alterna, función del tiempo, que estaba dado por una B máximo por E a la J omega T. Si yo quiero representar esto en el plano complejo, pongo un J y pongo una parte real, y empiezo a darle valores a omega T, puedo ver que cuando omega T es igual a 0, yo podría representar esa tensión alterna a través de un segmento que estaría en el origen y llegaría hasta acá de valor B máximo, que sería esto. J omega T igual a 0, quedaría E a la 0, por lo tanto, te queda la representación con este segmento. Si yo varío omega T a otro valor, como por ejemplo al valor pi sobre 2 o pi sobre 4, Ay, no. veo que el segmento S representado me queda justamente girado en esta forma. Y si le doy a omega T igual a pi sobre 2, el segmento queda en esta posición. Y si así sigo variando omega T, este segmento estoy observando que está girando en forma antihoraria a medida que se va cumpliendo el ciclo de una tensión alterna. Recordemos que acá tenemos 2pi. Acá tenemos omega T. Entonces, a ese segmento giratorio será la forma en que nosotros vamos a representar una tensión alterna. La vamos a representar directamente con un vector
de valor, por ejemplo, B máximo, y vamos a pensar que ese vector, como es corriente alterna y el omega t está variando constantemente, porque tiene una frecuencia, vamos a pensar que ese vector lo dibujamos estático, pero siempre vamos a tener en mente que está circulando, está girando en sentido antihorario a una velocidad omega. ¿Ok? Entonces, de esa forma, una representación de una tensión alterna directamente la vamos a hacer en forma vectorial. Y a ese vector le vamos a llamar fasor. Fasor de tensión. Y un fasor de tensión estará representado por dos magnitudes, que será su magnitud, por un lado, que representará el voltaje máximo, en este caso sería, en la onda sinusoidal, sería justamente el valor de máximo acá, y también su ángulo inicial. ¿Qué me refiero con el ángulo inicial? Y bueno, acá en esta tensión alterna el ángulo inicial es 0, entonces voy a dibujar un fasor que está acá y voy a representar como B máximo y un ángulo 0 grados. Pero si la tensión por X causa, ustedes en vez de arrancar de 0, arrancara por ejemplo un poquito más atrás, que empiece por acá, entonces quiere decir que mis 2π estarían más o menos por acá. Yo diría que la tensión arranca acá a 90 grados. Entonces yo voy a escribir mi representación fasorial B máximo con ángulo 90 grados. ¿Ok? Entonces, a eso nosotros le llamamos fasores, fasores de tensión, representados por un vector y por un ángulo. Ahí tienen los fasores de tensión, por ejemplo, un fasor de tensión de este fasor de tensión, y evidentemente la corriente también será otro fasor, será un fasor de corriente. Y el desfasaje que hay entre tensión y corriente, como vimos recién, cuando poníamos una resistencia, una bobina y un capacitor, o mezclados entre ellos, se ocurría un desfasaje y este desfasaje es lo que vamos a dibujarlo acá, por ejemplo, este fasor de corriente, con un ángulo phi de desfasaje entre tensión y corriente, y en atraso, porque los vectores están siempre girando en sentido antihorario. Entonces vemos que acá adelante va la tensión y atrasada va la corriente. ¿Cuánto atrasó? Este ángulo phi. Y ese ángulo phi es justamente el atraso que lleva, si fuera una bobina pura, por ejemplo, mi corriente atrasaría justamente 90 grados, estaría acá. Entonces, acá este phi sería 90 grados. Si fuera una impedancia de origen capacitivo o un capacitor solo, la corriente iría adelantada. A medida que gira el antihorario, esta ahí va adelante de la tensión B que está acá. ¿Ok? Entonces, de esa forma podemos representar las distintas tensiones en forma vectorial. Y de esa manera yo puedo empezar ahora a pensar que mi ley de Ohm que conocía siempre, la puedo pensar como una ley de Ohm fasorial. Entonces voy a decir, pongamos la ley de Ohm. Tensión, que va a ser un fasor, y con un ángulo, a ver qué pongo, lo voy a hacer acá. Tensión, con un ángulo cualquiera inicial, alfa, dividido una impedancia Z. Y esa impedancia Z también tendrá cualquier ángulo, porque dependerá de los valores de R, L o C. Entonces, acá podré poner cualquier ángulo phi. Y la corriente resultante I será igual, como estos son dos magnitudes complejas, resto los ángulos alfa menos phi. Entonces la I tendrá el ángulo alfa menos phi. ¿Está?
A esto que acabo de poner acá es lo que nosotros vamos a llamar ley de Ohm fasorial. Y con eso vamos a resolver todos nuestros ejercicios. ¿Estamos? Vamos a hacer un ejemplo. Acá está. Bueno, acá tiene los fasores. ¿Ves? Bueno, acá en este caso, miren una cosita. Yo acá tengo representado la tensión B, representada por este valor, en función de los valores máximos. Acá la I. Pero en función de los valores máximos. Hay un concepto que se llama valor eficaz. El valor eficaz de una función está determinado por una simple ecuación que la voy a escribir acá un costadito. Ya vamos a hacer ejercicio de esto. Por ejemplo, voy a poner el valor eficaz de una tensión es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre t, siendo t el periodo de esa tensión eficaz, integral entre 0 y t de, si es una tensión senoidal, podríamos poner b máximo al cuadrado por el seno cuadrado de omega t. ¿Eh? 1 sobre t, entonces, el valor, si es una tensión de forma onda senoidal, su valor eficaz siempre da, una vez que resolvemos esta integral, el valor máximo dividido raíz de 2. Eso daría si la forma de onda es sinusoidal. O sea, sería resolver todo esto que está acá. Esto sería, acá el t sería 1 sobre 2pi, etcétera, etcétera, integral entre 0 y 2pi, b máximo por el seno cuadrado de omega t, diferencial de t. Resuelven esa integral, hacen los cálculos, evalúan entre 0 y 2pi, y bueno, el resultado final es raíz de 2. B máximo sobre raíz de 2. Entonces, como esto le venía diciendo, estos fasores están en función de B máximo, yo podría dibujar estos mismos fasores en función de las tensiones eficaces. Entonces, el vector se achica, dado que lo voy a dividir por raíz de 2, y formo la tensión B y el fasor I, pero con valores eficaces. Por ejemplo, la tensión alterna. ¿Cuál es la tensión alterna que tenemos acá nosotros? Que usamos en nuestra red eléctrica. A ver, pongamos un ejemplo. ¿Cuánto vale la tensión alterna, chicos? 220. 220. Bueno, pero esos 220 son valores eficaces. Valor eficaz es igual a 220 voltios. Quiere decir que yo voy a dibujar mi tensión senoidal. Esto que está acá es mi tensión senoidal. Si mi B eficaz vale 220 voltios, ¿cuánto vale mi B máximo? Entonces, B máximo será igual a la B eficaz por raíz de 2. Y eso te da aproximadamente 310 voltios. Quiere decir que este valor que tengo acá vale 310 voltios. ¿Ok? Para que se den cuenta que en nuestra forma de onda, nuestro valor máximo no es 220, sino que 220 es un valor eficaz. Y el valor eficaz de una tensión está representado, vuelvo a hacer acá esta onda, voy a hacerla acá así, estas son las tensiones instantáneas. No, voy a dibujar en otro lado, acá mejor. Entonces yo tengo, acá pongo mi
tensión alterna. Entonces, esto es mi valor máximo, esto es mi valor máximo. Y como yo sé que en una tensión senoidal el valor eficaz es igual a B máximo sobre raíz de 2, quiere decir que mi valor eficaz yo lo voy a dibujar, por ejemplo, para la 220, esto era valor 220. O sea que acá yo tenía 310. Y bueno, si acá es 310, por acá estará, vamos a suponer, el 220. Quiere decir que 220, la representación de la tensión eficaz ya no va a ser una sinusoidal, sino que va a ser un valor que vale esto, porque yo integré entre 0 y 2pi. Podemos que acá está 2pi. Entonces, esto es mi valor eficaz, esta línea. 220 ohmios. ¿Sí? ¿Y qué representa el valor eficaz de una corriente alterna? Bueno, lo que representa es justamente lo que estamos viendo acá. Fíjense que esto es una recta constante. Si yo tengo dos resistencias, vamos a poner iguales, pongo una acá y otra acá. Si por acá circula una corriente alterna, que la voy a poner con minúscula, y por acá circula una corriente continua, como si fuera este valor continuo, la potencia que se desarrolla en esta resistencia, P, es igual a I al cuadrado de alterna por R. ¿Sí? Y acá la potencia que se desarrolla es I al cuadrado, pero continua, por una R. Cuando estas dos potencias tienen el mismo resultado, de una alterna y una continua, voy a decir que el equivalente eficaz de una corriente alterna I está dado por el valor de corriente continua I. Vuelvo a repetir. La corriente alterna tendrá su valor eficaz por un equivalente de corriente continua que genera la misma potencia que en corriente alterna. ¿Ok? Eso es la definición de valores eficaces. Nosotros ahí, cuando yo suba la guía de ejercicio, vamos a poder, para que cierren un poquito la idea, que bueno, las tensiones alternas pueden ser con distintas formas de onda, como dijimos, pueden ser, en este caso nuestro que usamos nosotros en la red eléctrica, senoidal, pero también podrían ser de otra forma de onda, una tensión alterna. Puede ser rectangular, podría ser triangular, podría ser trapezoidal, cualquier forma. Así, así, así. Ahí. Esa es trapezoidal, triangular, rectangular, la cuadrada, senoidal, como la que usamos. Bueno, y cada una, de acuerdo a su forma de onda, tiene un valor eficaz, de acuerdo a la integral esa que yo les puse recién. Esta era B máximo sobre raíz de 2. Esta, por ejemplo, la cuadrada, si esta es B máximo hasta acá, esta B máximo es igual al valor eficaz. Y así sucesivamente. La triangular tendrá otro valor, la trapezoidal tendrá otro valor. Después hacemos ejercicio de eso para que se den cuenta que los valores eficaces tienen su representación. Y para agregar un poquito en esto, recuerden que habíamos dicho que compráramos multímetros para medir tensiones, etcétera, etcétera. Bueno, los multímetros, sobre todo los que ustedes han comprado, esos que eran no muy caros, los baratitos, digamos, esos instrumentos lo que miden son valores eficaces, pero miden valores eficaces siempre y cuando la tensión que yo vaya a medir sea
una tensión alterna de forma de onda sinusoidal o cosenoidal, que sería lo mismo. Pero si yo de repente con ese mismo instrumento quiero medir onda triangular o onda cuadrada y mido, me va a dar una medición errónea, dado que ese instrumento solamente está preparado para medir valores eficaces con forma de onda senoidal. Hay instrumentos que son multímetros también, que son mucho más caros, y lo que terminan midiendo es el verdadero valor eficaz. Y el verdadero valor eficaz no le importa si la onda es sinusoidal, si es rectangular, si es trapezoidal, la forma de onda que sea. Esos instrumentos tienen mayores costes, pero te permiten poder medir cualquier tipo de tensión independientemente de su forma de onda. ¿Está? Bueno, eso era un poquito que quería comentarles respecto a lo que es los valores eficaces. Vayamos acá a hacer un ejercicio que está acá en la guía, como para que ustedes se den cuenta un poquito cómo se maneja esto en función de lo que acabamos de ver. Tengo una tensión alterna dado por esta forma de expresión. Fíjense. Eso es una tensión alterna. ¿Por qué digo que es una tensión alterna? Porque acá veo la función seno. Quiere decir que esa tensión tiene forma de onda senoidal. Ya es una tensión alterna. ¿Y cómo está expresada en forma trigonométrica? Dado que tengo 150, ¿quién es? 150 sería el valor B máximo. O sea, sería este valor. 5000T, ¿qué es? Recuerden que una tensión alterna, B, podríamos representarla por el B máximo. El lápiz me tiene poder. B máximo por el seno de omega T. Bueno, quiere decir, acá tengo el T, quiere decir que 5000, ¿quién es? Omega. O sea que quiere decir que omega vale 5000. Y eso era igual a 2pi por F. Tranquilamente yo puedo decir, bueno, ¿cuánto vale F? Y bueno, vale 5000 dividido 2pi. Y ese será el valor de la frecuencia. En este caso, bueno, vemos que es una frecuencia bastante alta, porque 5000 dividido en 6,28, bueno, les va a dar un número un poquito 796 Hz. Ahí está. ¿Estamos? Bueno, y dice que esa tensión alterna tiene aplicado una impedancia Z que desconocemos y queremos saber cuánto vale. Como otro dato, tenemos la corriente. Y dice que 3 por el seno de 5000T menos 15. ¿Qué me está diciendo? De que 3 es el valor máximo, la I máximo, 5000 nuevamente es la omega, que tiene que ser el mismo 5000 de la tensión, dado que si yo aplico una tensión alterna de tantos omega, que tenga tanta frecuencia, la corriente indefectiblemente tiene que tener la misma frecuencia. Entonces, por eso aparece el 5000 acá, T menos 15. ¿Y qué es el menos 15? Y bueno, es justamente el atraso que lleva esta corriente con respecto a la tensión. Que si yo dibujo en forma fasorial, como veníamos diciendo, yo dibujaría. Mi tensión dice que tiene un ángulo más 45. Entonces mi tensión la dibujo a 45 grados. B. Después, mi corriente dice que tiene menos 15. Bueno, pongamos acá el 0, quiere decir que mi corriente tiene menos 15 grados. Esta es I. Entonces acá hay menos 15, acá hay más 45. Fíjate que la 45 más 15, ¿cuánto te da? Justamente te da 60 grados. Quiere decir que la diferencia de el ángulo que hay de desfasaje entre tensión y corriente, este ángulo phi que es llamado, tiene el valor 60 grados.
Entonces, ¿qué está diciendo? Como la tensión y la corriente tienen 60 grados y la corriente va en atraso, yo ya debo de decir que se trata de un circuito que tiene esta forma, una R y una bobina, porque las bobinas retrasaban la corriente y los capacitores adelantaban la corriente. Como esto es un sistema vectorial que gira en antihorario, entonces este vector I que está acá va atrás con respecto a la tensión justamente en 60 grados. ¿Sí? Por lo tanto, la ley de Ohm mía dirá que si yo, bueno, acá tengo los cálculos hechos del valor de cuánto vale I máximo, 3, fasor, acá está. Lo único que hago es que los datos que yo tenía de tensión, acá yo tenía valores máximos, 150, que si yo lo divido ese 150 por raíz de 2, como está acá, esto ya serían valores eficaces. O sea que tengo B que vale justamente 106 con ángulo 45 grados, que es el fasor este de 45 que yo dibujé acá. Y que su magnitud de ese vector es justamente 106, pero en valores eficaces, no en valores máximos. Sigo más abajo y ahora voy a calcular I y me dice que I, bueno, acá está, acá vamos a hacer así, vamos a poner la ley de Ohm fasorial. I igual a B que tiene un ángulo alfa sobre Z, que es la que desconocemos, que tiene un ángulo phi. Por lo tanto, Z, que es la que queremos hallar nuestra incógnita, con ángulo phi, será igual a la alfa cualquiera sobre I con el ángulo alfa menos phi. ¿Estamos? Y como nosotros tenemos este valor de alfa menos phi, porque acá me dice que la corriente, si ustedes vieron el dato del problema, tiene menos 15 grados. Quiere decir que el total de esos son menos 15 grados. Todo este alfa menos phi, alfa menos phi, tiene menos 15 grados. ¿Estamos? Bueno, si tenemos alfa menos pi igual a 15 grados y tenemos las magnitudes de B y de I, acá lo tengo, acá está I, lo dividimos por raíz de 2 porque ya tenemos, son valores eficaces. El Z lo saco simplemente por ley de Ohm, por la ley de Ohm fasorial. O sea, voy a decir que mi Z será B, que tenía su valor eficaz, como sacamos acá arriba, y valía, ¿cuánto dije? Por este calculado, ahí está, 106,45. Entonces será los 106 con ángulo 45 dividido la I, que la I, ¿cuánto habíamos sacado de I? Acá está, dividido por raíz de 2, era... no está el valor completo. Bueno, 3 sobre raíz de 2 con ángulo menos 15. Tres sobre raíz de 2 con ángulo menos 15. Bueno, operando esto, ya sabemos que acá tenemos que hacer 45 menos 15. Y ese resultado me termina dando, como dice acá, en este cálculo, 50 con 60 grados. Y si yo dibujo eso en el plano complejo, 50-60 grados, porque esto es Z ya, voy a representar mi impedancia, quiere decir que yo tengo que poner un módulo de 50, esta será mi impedancia Z, con un ángulo
de 60 grados. ¿Estamos? Que si yo descompongo ahora en parte imaginaria y en parte real, con la calculadora, como les decía recién, para hacerlo más fácil, me da que R, como está puesto acá, queda igual a 25, y este me queda un J de 43. J43. Entonces, eso queda representado justamente por un circuito de R25 en serie con una bobina de 43. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Alguna duda con eso? Profe, una consulta. ¿Por qué trabajamos con los valores eficaces y no con los valores máximos? O sea, ¿por qué dividimos por raíz de 2? Eso es lo que no entendí. Porque siempre todos los circuitos los vamos a trabajar con valores eficaces, dado que son los valores, las magnitudes que se utilizan con los instrumentos, que se miden con los multímetros, siempre vamos a trabajar con valores eficaces. Trabajar con los valores máximos nos lleva a que nosotros tengamos que expresar una tensión en forma casi instantánea, podríamos decir. O sea, recordemos que el valor máximo de una tensión es justamente este valor, pero en un instante de tiempo en particular. En cambio, un valor eficaz ya es un valor en el cual estamos diciendo cuánto vale la tensión como una forma de promediar en forma cuadrática, se dice, porque es un valor medio cuadrático al fin y al cabo, que sería como un valor de tensión constante de 220, por ejemplo, para el caso nuestro, en todo el periodo de la tensión alta. Por eso siempre se trabaja con valores eficaces. Perfecto, ¿Está? profe. Sí, se entiende. Bueno, esta es la forma de trabajo que vamos a hacer usando todas las herramientas de los números complejos y el entendimiento de que las impedancias son números complejos, las tensiones alternas son números complejos, las corrientes que circulan son números complejos, o sea que todo es complejo, chicos. Ahí hemos dibujado el fasor, como les decía, acá quedaron 60 grados. Y ahí fíjense que los fasores están representados en forma de valores eficaces, porque están divididos los máximos sobre raíz de 2. ¿Alguna duda? Bueno, acá hay Profe, otro. Sí. una consulta. El diagrama de impedancia no debería decir 50 en vez de 30. Un poquito más arriba. Ahí, donde dice 30, debería decir 50. Eh, Porque ¿Cuánto habíamos va? hablado que el valor de la impedancia era de 50 con un ángulo de 60. Eh, acá, sí. Sí, sí, sí. Tienes razón. Acá, esto de, corríjanlo en el apunte, eso es 50. Claro, porque es el módulo de acá. Profe, pasa que si no la suma no da 90 grados, ¿cómo sería? ¿Cuál suma no da 90 grados? La del gráfico da Eh, 100. Pero es que 50 es el módulo, ¿no? claro, 50 es el módulo del vector, no es el Ah, ángulo. perdón, pensé que decían grados. No Claro, dije nada. bueno. Bueno, estamos entonces. Dejamos acá por el momento. Ustedes tienen acá más abajo, creo. Ahí tienen. Ah, bueno, acá, ¿qué es? Vamos a ver esta partecita, así terminamos con esto. En el mismo ejercicio, ¿qué está dibujado ahí? Lo voy a poner. Vamos a hacer el circuito acá a un costadito. Tenía mi tensión alterna y yo había descubierto que mi Z era una resistencia y que era una bobina, ¿sí? Y que por acá circulaba una corriente I. Cuando circula la corriente I por la resistencia, quiere decir que acá se produce una caída de tensión PR. Y sobre la bobina también se produce una caída de tensión llamada. Y entonces, ¿cuánto vale BR? Bueno, BR es muy fácil de calcular. Sería la corriente eficaz por la resistencia. Y la BL
también es fácil de calcular. Sería la corriente I eficaz, para que no me escribe esto, se dividiría la corriente I por la reactancia inductiva XL. Entonces, ¿esto qué va a terminar siendo? Si esto era un fasor, quiere decir que acá me va a dar un valor de tensión, de resistencia, con un ángulo. Y que va a ser justamente este ángulo, PR. Y la BL también va a ser otro fasor que me va a dar justamente a 90 grados, porque sobre la bobina, la tensión tiene que estar desfasada a 90 grados con respecto a la corriente. La suma de ambas caídas de tensiones, según Kirchhoff, me tiene que dar la B total, que es la B aplicada que está acá. Eso es lo que se hace en este gráfico. Bueno, veamos. La BR, ¿dónde está el cálculo de BR? Acá está la BL, a ver, bueno, la BR, bueno, acá está la BR, la BR, acá está, acá más abajo está. Así no tengo que agarrar la calculadora. Tengo la BR, ¿cuánto valía I? I valía todo esto. Esto es I. La I eficaz, esa que sacamos acá arriba, ¿recuerdan? El valor de I. ¿Dónde estaba? Acá. Eso que está ahí. Dividíamos el valor máximo, el raíz de 2 y el ángulo que era dato. ¿De dónde venía el dato ese? Y venía de los menos 15 de estos que están acá. Bueno, entonces, volvamos a la caída de tensión a la resistencia. Esto es I, como dije, multiplicado por la resistencia, que valía 25, según lo que sacamos acá arriba. En total me da 53 grados, 53,0 con ángulo menos 15. Ese es mi fasor. Mi fasor de caída de tensión sería este. Los 15 están justamente acá. Ese es BL, o BR, perdón, BR. La BL, ¿cómo la calculo? Bueno, recordemos que esto es un número complejo y yo puedo colocar ese número complejo que está expresado en forma polar, lo puedo llevar a forma binomial. Y ahí están, ¿no? Esta sería la parte real y esta sería la parte imaginaria de ese fasor de caída de tensión sobre la resistencia. Y la BL, ¿dónde está el cálculo de la BL? Acá está. Es la corriente I, que tenía menos 15 grados, por la reactancia. La reactancia la habíamos sacado acá arriba. ¿Cuánto valía la reactancia? Cuando saqué la impedancia, acá arriba la saqué. ¿Dónde estaba? Se me pasó. ¿Dónde estaba la reactancia? Cuando dice la ley de Ohms. Acá. Z era 50, me había dado 50, 60 grados. Si esto yo lo paso en forma binomial, la impedancia queda justamente con estos valores, 25 y 43,3. Esto es XL y esto es R, 43,3. Entonces, para hacer ese cálculo, yo multiplico el valor de I, que es justamente este que habíamos calculado, esto es I, por esto que es justamente XL. Y me da, el producto de eso me da este valor, 91,875 grados. Fíjense que esa es la caída de tensión sobre la bobina. Entonces dibujo este ángulo de 75 grados, sería justamente los 75 grados que hay desde el 0 hasta acá, 75 grados. Lo dibujo, le doy el módulo de 91,8, llego hasta acá, y evidentemente BR más BL me tiene que dar el B total. Y si yo lo dibujo bien a escala y con los ángulos como debe ser, fíjense, me queda que estos 75 grados queda en total, más los 15 de esto, quedan los 90 grados que debería haber
porque en la bobina siempre hay 90 grados con respecto a la corriente, la caída de tensión. Y la suma total de los dos vectores dibujados a escalas, con sus magnitudes, me da justamente el valor del módulo de tensión B aplicada y me tiene que dar justamente los 45 grados estos que está acá, que fueron datos del problema, al principio de todo, estos 45. ¿Está? Entonces todo coincide perfectamente en base al estudio realizado en forma pasoria. ¿Alguna duda? Bueno, no hay ninguna duda. Chicos, dejamos acá. Profe, una consulta con respecto al tema del parcial. Sería, o más o menos la fecha de cuándo sería, si se puede tomar antes las vacaciones o no, como para tener una idea. Y por ahora vamos a pensar lo que va a ser antes de las vacaciones. La última clase antes de las vacaciones. Bien. Si se nos demora algún tema por resolver o vemos que se nos complica un poquito, bueno, podemos llegar a reformar a cambiar esa fecha y la dejaríamos para después de julio. Pero en lo posible trataría de que sea antes de las vacaciones. Sí, si puede ser antes de las vacaciones, mejor. Va, no sé, o sea, estoy hablando por mí, pero no sé qué va bien el resto. Bueno, perfecto. Pero la idea es que sea antes de las vacaciones. Bueno, chicos, más o menos con esto tienen el PDF, pueden rever todo lo que vimos, como para que asienten un poquito y para la próxima clase, cuando continuemos, vamos a retomar esto con ejercicios y de paso ustedes preguntarán, porque a lo mejor ahora se están llevando un poquito de sorpresa con todo esto, no han tenido tiempo de terminar de masticarlo, pero para la próxima clase, si leen y repasan, ya vamos a poder hablar todos con el mismo idioma. ¿Ok? Nos vemos la semana que viene entonces, a la misma hora y en el mismo canal. Nos vemos. Bueno, no, profe. Chao, hasta luego. Chao.